Hola, hola, mis estimados oyentes. Estamos muy contentos de tenerlos de vuelta con nosotros en este su podcast, ¿Qué dice la Biblia? En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, como lo son las palabras vanas, y hemos traído a un invitado especial, nuestro hermano Elmer. Hermano Elmer, ¿cómo está? Bien, gracias, Manuel. ¿Y tú? Gracias a Dios estoy bien, hermano. Qué bien. Reciban un cordial saludo y tengan una buena tarde o buenos días, dependiendo del horario que nos estén viendo. Para nosotros es un gusto estar con ustedes y con este tema, palabras vanas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las palabras vanas? Esperamos que este momento y que todo lo que hablemos aquí sea de ayuda espiritual en sus vidas y también que nos pueda orientar acerca de lo que dice la Biblia, de lo que Dios le agrada. Déjenme comentarles, mis queridos amigos, de que nuestro hermano Elmer ha servido en la Iglesia de Cristo en Oakland desde 2017 cuando él se bautizó y ha tenido la oportunidad de ser padre y también esposo. Y el hermano tiene mucho conocimiento conforme a este tema. Y entonces, diciendo estas cosas, los dejamos con el hermano Elmer. Gracias, hermano Minor. Vamos a comenzar diciendo, amigos televidentes, vamos a definir la palabra. Primeramente, ¿qué es palabras vanas? Palabras vanas son todas aquellas frases o expresiones que invocan el nombre de Dios. Estas frases no tienen prácticamente ninguna coherencia con la realidad. No tienen ningún respaldo bíblico siquiera aún. Mas, sin embargo, podemos decir que estas son corrientes o son lenguajes aprendidos en el mundo de nuestros antepasados y ha sido enseñado de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Prácticamente son todas aquellas palabras que no tienen verdad alguna, no tienen ninguna coherencia con la realidad. Y para eso quiero dar un ejemplo, queridos amigos, acerca de cuando exclaman el nombre de Dios. Por ejemplo, Minor, en el mundo se acostumbra a decir, oh Dios mío, por cualquier asunto o situación de nuestras vidas. Ujú. Eh, es interesante cuando se exclama el nombre de Dios, se invoca, ya que cuando se hace, se afirma que es el Dios de la persona. Oh Dios mío. Mas, sin embargo, déjame decirte, Minor y queridos televidentes, que un 99.9% de las personas que afirman o que dicen que es su Dios no asisten siquiera a un lugar para reunirse, Ujú. no han creído en el Evangelio, ni tampoco están interesados en lo que Dios quiere que hagamos. Más bien llevan una vida apartada de la presencia de Dios y apartada de lo que dice la Biblia prácticamente. Esto es lo que conlleva o encierra palabras vanas. Hermano, entonces me pregunto, hermano, ¿cómo es que una persona llega a este estado de ceguera espiritual, de este estado de no saber que está diciendo estas palabras sin coherencia? Es interesante, Minor y queridos televidentes, porque a través de los tiempos, prácticamente el ser humano, cuando digo el ser humano, ambos géneros, Ujú. mujer y hombre, han prácticamente dado la espalda a Dios. Se Sí. han alejado de todo lo que Dios manda, de lo que Dios quiere, de lo que está escrito en este libro, la Biblia. Y a través de esa brecha, digamos, ese desinterés Ujú. por conocer a Dios, por servirle, ha surgido prácticamente un enemigo espiritual que tenemos todas las personas, tanto creyentes, ¿sabes, Minor? Ujú. Como no creyentes, tenemos un enemigo en común, que es Satanás. Algunos le llaman Lucifer, la estrella luminosa, pero este ser espiritual anda en el mundo engañando a las personas y él es el responsable de colocar estas ideas en nuestras mentes, de, de hacer que invoquemos el nombre de Dios de una manera falsa, de una manera vana, sin ningún fundamento, como ya lo hemos explicado. Y es que esto lo encontramos allá en el libro de Juan, ¿sabes, Minor? En su capítulo 8 y versículo 44, en donde Jesús tenía una charla con los apóstoles y los Ujú. judíos y les hacía ver que Satanás, la serpiente antigua, él es mentiroso y homicida desde el principio y que no hay verdad en él y que cuando habla, habla de lo suyo, de la mentira.
Es por eso que el ser humano ha llegado a este estado, a ignorar prácticamente lo que la Biblia dice, lo que Dios manda, a menospreciar, ¿sabes?, el nombre de Dios. Hermano, me viene a la mente el versículo de Mateo en su capítulo 12, los versículos 36 y 37 del libro de Mateo, donde Jesús dice, y esta es una advertencia, porque él dice, de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de eso daremos cuenta el día del juicio. Entonces se ve la intención de Satanás. Él quiere que nosotros nos condenemos por nuestras propias palabras, hermano. Así es, Minor. Pues, y es interesante, y esto va prácticamente, queridos televidentes y amigos, va para todos, para las personas creyentes y no creyentes. ¿Por qué hago esta afirmación o hago una pausa aquí? Ujú, Porque tanto como los que hemos creído, Minor, ujú. nosotros podemos caer en el error en invocar el nombre de Dios. Es simple y sencillamente porque se me ponchó una llanta, se me quemaron los frijoles. Y muchas personas también exclaman o invocan el nombre de Dios por desastres naturales, ¿sabes? Son conducidos por prácticamente sentimientos encontrados. Pero nosotros debemos de tener cuidado, porque cuando invocamos el nombre de Dios vanamente, sin justificación, nosotros acarreamos prácticamente juicio sobre nosotros. ¿Sabías esto, Minor? Esto es algo muy delicado, hermano Elmer. ¿Podría usted explicarle a nuestros oyentes cómo es que una persona acarrea condenación haciendo estas cosas? Claro que sí, Minor. Esto es algo importante y como tú lo has dicho, es algo delicado, tanto como para los creyentes y no creyentes, porque a través de las escrituras nosotros aprendemos lo que Dios quiere y lo que Dios demanda. Y prácticamente Él es un Dios celoso, delicado con sus cosas, inclusive con su nombre. En el libro de Éxodo Minor, y su capítulo 20 y versículo 7, desde aquellos tiempos Dios prácticamente prohibió al ser humano, al hombre, a invocarle sin una justificación, sin una razón alguna. Aunque sabías, Minor y queridos televidentes, que los que hemos creído en el Evangelio, nosotros le invocamos cuando le oramos, mas sin embargo tenemos una razón. Le hacemos una reverencia a su nombre y le invocamos para dar gracias por los alimentos, para dar gracias para un día más de vida. Mas, sin embargo, invocarle por cualquier asunto de la vida, por una emoción, esto es una ofensa para Dios. Vayamos a las Sagradas Escrituras, acompáñenos, queridos amigos, al libro de Éxodo, capítulo 20 y su versículo 7, que dice de la siguiente manera: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente. Veamos esta palabra, por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, prácticamente, Minor y queridos televidentes, esta es una advertencia. ¿Para quiénes? Para ti, para mí, para todos, para los que nos ven también, para hermanos y amigos, a no andar prácticamente invocando el nombre de Dios a diestra y a siniestra como muchos lo hacen en su diario vivir por cualquier asunto. ¿Por qué? Por causa de la palabra, por causa de la justicia y de la sentencia dada por Dios. Esto no es un capricho mío, esto no me lo he inventado. Y por eso es necesario, queridos amigos, que tengan su Biblia consigo y lean con nosotros y se tomen el tiempo de escudriñar las sagradas escrituras, porque a través de ella nosotros somos educados, nosotros conocemos a Dios y vamos a evitar prácticamente acarrear condenación sobre la coronilla de nuestras cabezas. Para los que hemos creído, si la hacemos, nos condenamos, porque Dios aquí lo ha establecido así. Para los que no han creído, de igual manera, lo que pasa, Minor, es que acumulamos más pecados sobre lo que ya tenemos. Por eso tenemos que ser cuidadosos en cuanto a estar invocando el nombre de Dios en vano. Y pues vemos la importancia de leer las escrituras. Vemos, ¿Correcto? vemos la importancia de aprender acerca de estos temas para no condenarnos, ¿verdad? Fíjate, cuando tú comentabas acerca de esto, me viene un pensamiento a la mente y es acerca de las supersticiones, las famosas supersticiones que andan rondando allá afuera.
Yo me pregunto cómo podríamos o cómo tienen cabida esas supersticiones en este tema. Sí, es interesante, eh, porque a través de los tiempos también, al igual que los lenguajes vanos, han sido prácticamente aprendidos a través de el engaño del enemigo y han sido incrustados en nuestros corazones como algo común, como algo que lo hace, por ejemplo, lo hace Pedro, lo hace María, lo hace Juan. Ujú. Entonces nosotros hemos aprendido esa manera de vivir con supersticiones. ¿Sabías, Minor, de que la gente ha llegado prácticamente, se ha alejado a tal grado de Dios que ya no confía en Él ni cree en Él? Porque amarran unos amuletos, ¿sabes? Un hilito rojo He en la visto mano. un hilito rojo, dice la gente de que es para proteger al niño de cierto tipo de mal de ojo o algo así, hermano. Correcto, sí. Ahora, pongamos atención, amigos, acerca de estos pensamientos meramente humanos. A través de las Sagradas Escrituras, Dios nos enseña que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él hizo los animales y todo lo que nuestros ojos ven, aún el arco iris, los alimentos. Ujú, Él nos da la vida, Él nos da el aire. ¿Cómo entonces el ser humano ha llegado a la conclusión de que un pequeño hilo rojo en la mano, especialmente de un bebé, lo va a proteger de la muerte, ¿sabes? De las fiebres, de tifoidea, de toda clase de mal? Esto es prácticamente una superstición, es un pensamiento engañoso, enfermo de nuestros corazones. Prácticamente la vanidad y palabras vanas es como una enfermedad mental ujú, que está incrustado en nuestras cabezas y contamina nuestro espíritu, nos aleja de Dios. Porque cuando hacemos a esto, estamos diciendo que no es Dios el creador de los cielos y de la tierra, y de que Él no tiene el poder y la potestad de cuidarnos. ujú. Allá en el libro de Colosenses, vayamos al libro de Colosenses, encontramos de cómo Dios es el autor de todas las cosas que conocemos y de la vida. En la primera carta a los Colosenses que Pablo escribió, en el capítulo 1 y su versículo 10 15. Vamos a leer del 15 al 17. Dice así: Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿A quién se refiere aquí? Él, a Dios mismo. Si Él es el creador y el hacedor de la vida, el artífice, el arquitecto, ¿cómo entonces nosotros ponemos nuestra confianza en un hilo? Sí, hermano, es algo ilógico, ¿verdad? ¿Correcto? Y fíjese, me viene a la mente otra superstición que la gente dice bastante allá afuera, como lo es toco madera. ¿A qué se refieren? ¿Usted sabe, hermano? Sí, claro. En una ocasión escuché a una persona decir eso, pero al principio yo no la entendía porque no estaba dentro de mi lenguaje. Ujú, Y, y indagué en esta palabra. Y esto significa que una persona, puede ser cualquier persona, ujú, en alguna parte de su vida se ha tomado el tiempo de acumular ciertas riquezas, podemos decir una cuenta jugosa en el banco. ujú, Y esta persona ha llegado a poner su confianza en el dinero en sí, puede ser oro o cualquier otro material precioso, al punto de que confía que esos bienes le son suficientes y vastos para tener una larga vida en la tierra, para tener mucho alimento, mucho abrigo, mucha salud y mucha vida. Mas, sin embargo, esto es una superstición, una frase engañosa, porque a la verdad el dinero es bueno en nuestras vidas, necesitamos muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? ¿Qué pasa cuando vienen las necesidades? sí. Que no se pueden cubrir con el dinero. Una enfermedad, aunque tengamos todo el dinero del mundo, no puede salvarnos. Mm, De igual manera, eso es lo que el enemigo busca, que nosotros, que tú y yo, y ustedes, amigos televidentes, pongan su confianza en el dinero y no en Dios. Y de esa manera nos aparta el enemigo de Dios en sí.
Sí, hermano, me trae a la mente este pasaje bíblico donde se nos advierte a no poner la esperanza en las cosas del mundo. Dice, Correcto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es allí donde correcto. tenemos que poner nuestra esperanza, hermano, en Dios. En Dios. A la verdad las cosas son necesarias y todas las necesitamos porque es imposible negarlo. Todos tenemos necesidad, mas sin embargo, el poner nuestra confianza en Dios nos da seguridad. Mas sin embargo, las cosas del mundo son pasajeros, aún la vida es pasajera. Dice el salmista que a lo mejor la vida del hombre son 70 años lo más robusto, Ujú. pero ¿qué queda después de 70 años? ¿Qué nos espera? Nos espera la muerte. Dice la palabra de Dios que del polvo hemos sido formados y polvo seremos, pero debemos de tener en cuenta de que después de esta vida hay otra y vamos a entregar cuentas si nosotros no obedecemos en el Evangelio, si no prácticamente ponemos nuestra confianza en Él. Vayamos allá al libro de Juan para leer el versículo que tú decías, Minor, la primera carta de Juan y su capítulo 2, versículo 15, ¿lo puedes leer, por favor, Minor? Para que todo lo que hablemos aquí, digamos, esté basada en las Escrituras. Primera carta de Juan, su capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, hermano Minor, por esa lectura. Esto es nuestra base bíblica y esto es lo que nosotros debemos de entender y debemos de tener claramente en nuestros corazones, que fuera de Dios todo lo que vemos se acaba, aún la vida. Aunque nosotros amemos la vida y no quisiéramos partir de este mundo, llegará el momento en que dejaremos todo, por lo cual lo único que podremos llevar con nosotros Ujú. es prácticamente la obediencia a Dios. Y todas las buenas obras se irán con nosotros después de esta vida. Entonces, hermano, resumiendo un poco lo que se ha dicho hasta ahora, el trasfondo en sí es un corazón enfermo, ¿no? Un corazón Correcto, enfermo de vanidad. Y correcto. porque hay vanidad en ese corazón, entonces nacen las palabras vanas. Así es. Pero, ¿cuál sería entonces, hermano, la solución a este problema? La solución, una de las soluciones para los que, por ejemplo, para los ya convertidos y para los no convertidos es tener cuidado con nuestro vocabulario, ser cuidadosos para no invocar el nombre de Dios vanamente, para no acarrear condenación sobre nosotros, porque a la verdad lo que hemos creído en el Evangelio, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que no se nos son tomados en cuentas más. Pero cuando invocamos el nombre de Dios, porque es un lenguaje que aprendimos, le estamos ofendiendo, Hmm, estamos quebrantando su palabra, porque Él así lo ha designado. En la primera carta de Juan y su capítulo 2 versículo 4 dice que el que dice que yo le conozco ujú. y no cumple y no le obedece, es mentiroso. Estamos cayendo en mentira prácticamente. Y para los que no han creído en el Evangelio también es importante que no lo hagan, porque están acumulando más pecado, más condenación sobre sus cabezas prácticamente. Hermano, es interesante lo que dice. Y ahorita que dijo acerca de para los que no han creído, yo me pregunto, para los que han creído, ¿hay alguna forma de que estas palabras vanas corrompan la enseñanza bíblica? Sí, claro que sí. En la carta de Santiago aprendemos, Minor, y queridos televidentes, en la carta de Santiago, su capítulo 1 versículo 26 nos advierte a nosotros los que ya hemos creído en el Evangelio. Dice que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, o sea, no es capaz de detener, Ujú, sino que habla por hablar y dice mentiras, pronuncia estas, invoca el nombre de Dios falsamente, vanamente,
puede caer en condenación o puede ser tenido por mentiroso, porque dice que el que no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Mm. Entonces, hermano, se ve la importancia de leer las escrituras, ¿no? Claro que De sí, saber lo que ahí dice para no caer en este tipo de herejías, para no dejar que el enemigo siembre la vanidad en nuestros corazones. correcto. Y eso es lo que nosotros queremos traer a ustedes, nuestros oyentes, a que lean las escrituras. No, Así no se es. dejen engañar por alguien que les diga esto es así y así. Si les dicen, esa sería una razón para llegar a la escritura y ver si lo que les están diciendo es así para no caer en este tipo de errores. Errores, correctamente. Las Sagradas Escrituras nos enseñan también a tener cuidado con nosotros mismos, inclusive cuando enseñamos a las personas, a no caer, digamos, en enseñanzas falsas, antibíblicas. ¿Sabes, Minor, que allá afuera hay muchas personas que prácticamente tergiversan las Sagradas Escrituras con el propósito de atraer a las personas, de convencer? Y dicen, al final, dice, lo que nosotros queremos es de que vengan a Cristo, que vengan a Dios. Pero Dios ha establecido reglas, queridos amigos y hermanos, que no podemos quebrantar. Hay alguna manera. Debemos de hablar con la verdad, aunque a veces la verdad ofende, aunque a veces duele. No podemos engañar a la persona y traerla mediante una falsa, vana palabrería, porque esto conduce al pecado, a la perdición. Esto según la segunda carta de Timoteo. ¿Nos podrías ayudar, Minor? Segunda carta de Timoteo, hermano. Capítulo 2 y versículo 15 al 16. Prácticamente ahí Dios advierte a Timoteo, ¿verdad? Un joven que estaba al frente de la iglesia, que no tratara de convencer a los demás con palabras propias suyas o pensamientos, sino La, que se apegara a la palabra. ¿Lo podía leer, Maino? ¿Ya lo tienes? la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2. Versículo 15 y 16, por favor, Maino. 15 y 16 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Correcto. Las vanas palabrerías, esto es lo que causan. Conducen a la impiedad, a la falsedad. Prácticamente desvían nuestros corazones de Dios al engaño o a la mentira que el enemigo trata de implantar. Es como una batalla, Minor y queridos televidentes, en donde la verdad y la mentira son expuestas a nuestros corazones. La regla que Dios pone es hablar siempre conforme la palabra, hablar conforme la verdad. Y las consecuencias de no hacerlo acarrean prácticamente condenación, como tú lo has leído. Por eso es importante, hermanos y amigos, que nuestra guía espiritual sea la Biblia. Fuera de este libro, todo es humano, es vano, es un pensamiento meramente propio de razonamiento carnal. Razonamiento carnal, ¿verdad, hermano? Me vino a la mente un pasaje y quiero que lo leamos juntos. Si usted tiene su Biblia en su casa, me gustaría que la abra conmigo y es en Primera de Pedro, en su capítulo 4 y su versículo 11. Versículo 11, correcto. Dice así, el versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos la importancia de que si vamos a enseñar, que lo hagamos con las escrituras. Y ese es el corazón de este podcast. Creo que lo he dicho antes, pero es importante repetirlo de que el corazón de este podcast es traer a ustedes la enseñanza como están las escrituras, no Correcto. tergiversada, no utilizar palabras vanas para atraerlos a la iglesia y que vengan, sino que como está en la escritura. Claro que sí, Minor. Algo muy importante, Minor, que no podamos obviar es acerca de lo que Dios nos enseña con respecto a las oraciones, cuando se repite demasiado el nombre de Dios.
¿Has notado, Minor, que algunas personas mencionan a Dios como Dios mío o Padre, 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 más de 20 veces en una oración? Esto se convierte en algo prácticamente mecánico, repetitivo, no agradable a Dios. ¿Nos podrías ayudar, hermano Minor, a buscar Mateo capítulo 6 y sus versículos 7 y 8? Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice así: Correcto. y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Interesante, queridos amigos y hermanos, Minor, de cómo la palabra de Dios nos advierte a que no lo hagamos. Dice a la verdad ahí en Mateo capítulo 6 que Dios ya conoce lo que nosotros pensamos, lo que le vamos a pedir. Mas sin embargo, allá afuera en el mundo existen unas ideas de que si yo repito el nombre de Dios 50 veces, y hasta el final de las 50 veces yo digo, dame sabiduría, dame salud, se tiene ese pensamiento de que en esa vana repetición Dios me va a escuchar. O también está la idea de repetir una oración que ya está, se podría decir como pregrabada, ¿no? Preparada, preparada. Sí, es Preparada. en veces, Minor, son manuscritos que se le impone a las personas a prácticamente a leerlas, aprenderlas de una manera mecánica, memorizada. Son palabras que no vienen del corazón en sí, sino que es algo que se impone así. De esa manera nosotros podemos caer, digamos, en una falta ante Dios, una vana palabrería. Así es, lo que nuestro Padre Celestial nos pide como sus hijos es que le pidamos con confianza Correcto. y sabiendo de que Con fe. con fe, porque también dice de que el que pide dudando que no espere recibir nada, ¿verdad? No, Porque es tenemos que, semejante a las olas del mar, dice, que Santiago, ¿verdad? vienen de una manera y de otra forma. Ah, Entonces, eso es malo aún ante Dios. así es. Y llegados a este punto, mis estimados oyentes, hemos terminado con este tema de las palabras vanas. Esperamos que haya sido de mucha bendición Así es. para ustedes y que hayan aprendido mucho y conforme a lo que la palabra enseña. También queremos aprovechar este momento para invitarlos, si no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que compartan este video con las demás personas para que puedan aprender acerca de Así los es. peligros que nos acarrean, la condenación que acarrea estar diciendo palabras vanas. Y también te invitamos a que nos dejes tus comentarios, que nos dejes saber qué es lo que piensas acerca de este tema. Y que nos dejes tu like. También el Si te like ha es muy gustado este importante. podcast, esperamos que sí, que haya sido de mucho provecho para tu vida. Así es. Y también dejarles saber de que tenemos un podcast que estaremos trayéndoles en los próximos días. Y Así es. el tema es ¿qué dice la Biblia acerca del cristiano en las épocas modernas? Desde ya te invitamos a que estés atento y nos sigas. Invitaremos también a un hermano de la iglesia y él estará exponiendo este tema a profundidad. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive,
bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invoca